Hello everybody, ¿cómo están? No voy a seguir hablando en inglés porque sé que se van a reír y tampoco para que se rían de mí. Bueno, como sabrán o se habrán dado cuenta, esta cátedra es una cátedra que se va a desarrollar en español, ¿sí? A lo sumo le puedo llegar a saludar en inglés y nada más. Em, Bueno, hubiese sido bueno que la cátedra también de pedagogía pueda darse en inglés, pero por lo menos hasta este momento no hay un profesor que sepa inglés a nivel así académico como para dar una clase en inglés de pedagogía y que no sea un profesor específicamente de inglés. O sea, nos vamos a arreglar en español, por supuesto, ningún problema. Em, A ver, vamos a empezar por esta primer clase. Ustedes estuve leyendo las presentaciones, me parecieron muy buenas las expectativas que tienen. Hay muchas ansiedades. Ya de hecho sábado y domingo vi que la mayoría estuvo respondiendo. Me gustó de que haya gente de otros lugares, de otros puntos de la provincia, de otras provincias e incluso de otros países. Eso me parece muy lindo porque yo respeto mucho la diversidad eh, y todo lo que podamos enriquecernos desde el lugar y la cultura de los otros es muy importante. Entonces me alegro muchísimo que ya estemos eh, empezando esta cátedra con esa base, con la base de que somos todos diferentes, tenemos puntos de vista diferentes, venimos de lugares diferentes y eso me parece que va a enriquecer, ¿sí? Bueno, como se habrán dado cuenta, también hay algunos problemas con la plataforma virtual, así que bueno, en la medida que cada uno vaya pudiendo ingresar y hacer las actividades, lo van a ir haciendo. Tomémonos con calma, con mucha paciencia, no se preocupen tanto en el sentido de angustiarse porque bueno, eh, está habiendo problemas y se irán solucionando a medida que pasan los días, supongo. Bueno, a ver, vamos a comenzar con, ustedes tienen el material, yo le mandé el material para la primera unidad, y dividí el PowerPoint, se van a encontrar con una primera y una segunda parte, que es un poco lo que yo iba a utilizar en clases. Y lo que voy a hacer ahora es tomar como base ese dispositivo del PowerPoint y voy a ir explicando a partir de ahí. Y ustedes, con la explicación que yo doy, más lo que van a ir viendo en el PowerPoint y el texto que les envíe, van a ir haciendo su síntesis. Yo después, hoy o mañana, a la medida que se pueda subir al aula, porque está difícil, voy a subir algunas consignas de lectura, pero por lo pronto es leer. Leer, empezar a marcar, si no pueden imprimir, bueno, no importa, lean, váyanse anotando a un costado, en una hoja, algunas síntesis que ustedes están haciendo, ¿sí? Vamos a ir arreglándonos en la medida de las posibilidades, ¿sí? Bueno, vamos a empezar con la primer parte de la materia, que sería un poco esta cuestión de el principio etimológico. A mí me gustan mucho las etimologías de las palabras. Nuestra área trabaja mucho con el latín y con el griego. No es que yo sepa mucho sobre ambas lenguas, pero algunas cositas investigo, averiguo, ¿sí? Eh, por interés personal. Y bueno, siempre estas lenguas, según nuestra área de filosofía, teología, pedagogía, etcétera, tienen mucha conexión con el latín y con el griego. En este caso, la etimología de la palabra etimología son tres palabras griegas que justamente significa lo que está en el origen, lo que está en la raíz, lo que verdaderamente significan las cosas. Todo eso significa la palabra etimología.
En este caso vamos a trabajar la etimología del vocablo pedagogía, que ustedes habrán visto ahí en el PowerPoint y lo van a leer después en el material. La palabra pedagogía, ¿sí?, es una palabra que, dicho así, está en español, pero tiene origen griego, y en este caso son dos palabras. Yo estoy siguiendo acá el PowerPoint, son dos palabras, te van a ver que están unidas, son dos vocablos por separados que se unen y le dan sentido a lo que es la pedagogía. En la primera parte, la palabra, ¿no es cierto?, que ustedes tienen, la primera parte del vocablo, viene del griego paidos, que significa niños, la palabra niños. La parte de, sí, sería la primera parte del vocablo, ¿sí? Pais y paidos, que sería niño. Y en la segunda parte de la palabra, que sería la palabra agogía, viene del griego agó o agós o agón, depende de la declinación y si es singular y plural. Pero no vamos a complicar con eso, simplemente decir que este término agó o agós o agón significa conducir. Entonces tenemos que pedagogía, en un sentido general, significa, ¿no es cierto?, la conducción del niño. Conducción del niño. Trayéndolo hoy, cuando hablamos de pedagogía y hablamos de conducción, ya no nos referimos solamente a esa etapa de la vida que es la niñez, sino de conducción en sentido general, para todas las edades. Por eso vamos a hablar de una pedagogía para niños, para jóvenes, para adultos, etc. Entonces, ese es el sentido de la palabra. Otra cosita. Ustedes ahí tienen una imagen, en el PowerPoint, tienen una imagen cuando explica el término pedagogía, donde hay dos imágenes. La primera, la que está más arriba, van a ver que hay una estatua, ¿no es cierto?, muy antigua, griega, que está haciendo referencia a este paidagogué, que sería este conductor del niño. Fíjense que es un adulto que va como acompañando, llevando a un niño. Esa imagen se refiere al sentido, al primer sentido que se le da a la palabra pedagogía, que era esta persona que vivía en distintas casas o no vivía con la familia, pero se encargaba de ¿qué? De conducir al niño a las clases del maestro. Con esto queremos decir que el pedagogo, dicho en español, en el sentido más antiguo, era el que se encargaba de conducir en un sentido físico, conducir al niño al lugar de la clase. Alguien que lo llevaba y después lo devolvía. Pero con el paso de los años, este pedagogo pasó a ser no solamente alguien que llevaba sino que también pasó a ser aquel que conducía en los saberes. Entonces el pedagogo ya pasó a ser aquel que enseñaba también, no solamente alguien que llevaba al niño a. En este caso hay un cambio, que es que el pedagogo con los años pasa a ser aquel encargado de la enseñanza, ¿no es cierto?, del aprendizaje del niño o del joven, etc. Entonces, en cualquiera de los sentidos de las imágenes, eso último que expliqué corresponde a la segunda imagen. Vieron que hay una persona que está sentado en un lugar que vamos a llamar cátedra, que es el lugar de donde se enseña, y hay tres personas que están ahí asistiendo a una enseñanza. Esto es para marcar los dos sentidos que se le dio a la palabra, ¿no es cierto?, en épocas diferentes. Si hay una imagen que a mí me gusta poner sobre quién es un pedagogo, sería la imagen de alguien que acompaña, alguien que conduce. Uno puede en la imagen preguntarse, bueno, pero ¿a dónde o desde dónde acompaña? Es decir, a ver, este niño, este adolescente, este joven, es acompañado, en este caso, por un pedagogo,
donde él iría atrás del pedagogo, si el pedagogo adelante es alguien que va marcando el camino, o alguien en donde va junto al lado de, en este caso el niño y el pedagogo, o alguien que va atrás como empujando, ¿no? Bueno, eso va a depender de qué sentido querramos o cómo querramos entender el término. Sea como sea, el pedagogo es alguien que acompaña, marcando quizás un camino, proponiendo una senda. A su vez también es alguien que va al lado porque vamos acompañando y facilitando para que el estudiante pueda justamente aprender. Entonces le damos herramientas. Por eso es muy importante. Ahora vamos a identificar al término pedagogo en realidad con el término educador. Vamos a reemplazar pedagogo por educador. Y fíjense que estoy hablando de educador en sentido general y no estoy hablando del docente únicamente. Vamos a hablar de nosotros como educadores. Nosotros tenemos ese desafío. Ustedes ahora como estudiantes del profesorado a ser acompañados por los profesores. Pero ustedes también ahora, desde este primer año ya de la carrera, empiecen a verse en ese rol de ser educadores, pedagogos, es decir, quienes van a acompañar el proceso de enseñar y de aprender, ¿sí? Que es lo que llamamos la práctica educativa o el proceso de enseñanza, aprendizaje, etc. Entonces, ya empezamos a vernos no solo como estudiantes, sino también como educadores, como docentes. ¿Está? Ese es el desafío que les pongo, que ustedes ya empiecen todo lo que ustedes van aprendiendo. Algunos decían en sus expectativas ya empezar a conocer cosas para ser docente y un buen docente. Bueno, miren, nadie es buen docente solamente porque desea o porque hubo algo milagroso, que en una noche que ustedes estaban durmiendo vino alguien y les sopló y le dio ese don para ser docentes. Es cierto que hay cosas que son como naturales, son talentos naturales, pero hay otras, y para eso están ustedes, que se aprende. Se aprende a ser docente y educador. Por eso es que hay que tener paciencia. Y por eso es que ustedes desde ahora tienen que empezar a verse en ese rol de educador, docente, pedagogo. ¿Sí? En el caso de ustedes particularmente para la enseñanza de la lengua y la cultura inglesa. En este caso del inglés. Entonces, vamos a ir haciendo todo el tiempo ese ejercicio. Yo como estudiante, pero a su vez ya como futuro profesor, como futuro docente. ¿Sí? Ese es el desafío que les propongo. Bueno, a ver, vamos a avanzar un poquito y vamos a trabajar sobre un concepto, en realidad sobre una idea general. No vamos a tomar un solo autor, sino varios. Ustedes ahí en el texto tienen un texto sobre qué es la pedagogía, dicho desde el diccionario de pedagogía de Ezequiel Anderech. Después tienen un texto donde el concepto de pedagogía lo da un autor que se llama Lorenzo Luzuriaga. Y después también, sí, dos de Lorenzo Luzuriaga. Y en el PowerPoint tienen un concepto que es de un pensador portugués, ¿sí? Oscar Picardo João. Uno toma estos tres, Anderech, Picardo João, ¿sí? Y Luzuriaga, van a coincidir en algunos puntos. Ustedes lo que van a hacer ahora cuando van a leer el texto y leer el PowerPoint, lo que van a hacer es un acto, van a poner los conceptos en paralelo y van a buscar los puntos, sobre todo los puntos de convergencia, en los que se ponen de acuerdo. ¿Sí? ¿Puede ser? Bueno, vamos a tomar la primera parte, el concepto de Oscar Picardo João. Dice: la pedagogía se encarga de la educación. Primer punto. La pedagogía se encarga de la educación. Es decir, y ahí aclara, tiene por objeto
el planteo, el estudio y solución del problema educativo. O sea que hasta ahora, ¿qué estamos diciendo? La pedagogía tiene un objeto de estudio. El objeto de estudio es la educación. En eso vamos a estar de acuerdo, ¿no? También puede decirse, dice el autor, que la pedagogía es un conjunto de normas, leyes o principios que se encargan de regular el proceso educativo. Fíjense las palabras y vayan subrayando ustedes. Está hablando de problema educativo y después habla de proceso educativo. Estas son palabras que ustedes van a ir escuchando de ahora en más siempre. Esperen que voy a cerrar la puerta porque hay mucho ruido de los perros y no quiero cortar el video. Son 2 segunditos. Bien, seguimos. En el diccionario de Ezequiel Anderesh van a encontrar la explicación de la palabra pedagogía en distintos sentidos, ¿sí? Entonces, primero está hablando de que hace referencia a un conjunto de procedimientos, otra palabra importante, medios técnicos operativos que orientan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Práctica educativa, que dijimos procesos educativos y ahora dice proceso de enseñanza-aprendizaje. Son todos términos que si bien no son exactamente iguales, hace referencia a lo mismo. Son términos que ustedes van a ir escuchando no solamente ahora, sino toda su carrera profesional. Dice, referencia a un conjunto de procedimientos que orientan las actividades de enseñanza-aprendizaje de los educadores, ¿sí? Después dice, hace referencia a la organización sistémica de conceptos y principios referidos a la educación. Principios, conceptos que se refieren a la educación. Todo lo que tenga que ver con educación será objeto de estudio de la pedagogía. Después dice, es un cuerpo teórico cuyo propósito es iluminar la práctica educativa. Fíjense cómo de diferentes maneras estamos, digamos, culminando en lo mismo. Estamos hablando de prácticas, de procesos educativos. Estamos diciendo todo el tiempo que el objeto de estudio de la pedagogía es la educación. Voy a tomar lo que dice Luzuriaga, dice, la pedagogía es el objeto de estudio, la educación es el objeto de estudio de la pedagogía. Ahí lo cierra él y lo dice tácitamente, ¿no? Y agrega, dice, está condicionada, en este caso, dice, por diversos factores. La educación y el estudio de la educación por medio de la pedagogía está condicionada por diversos factores. Factores históricos, científicos, filosóficos, sociales, biológicos, antropológicos, culturales, etc. Con esto estamos diciendo que la pedagogía, que tiene como objeto de estudio la educación, se relaciona con muchas otras ciencias, disciplinas, y que analizar algo educativamente es muy complejo, porque justamente cuando queremos analizar algo que tiene que ver con la educación, tenemos que ver todos esos factores que decíamos recién. Nunca vamos a poder explicar algo que tenga que ver con la educación únicamente desde un aspecto. Siempre va a ser complicado explicar. Por ejemplo, después que pase esto del COVID, que pase lo de las aulas virtuales, para explicar esto, si funciona o no, hay que explicarlo de distintos lugares. No podemos solamente desde lo económico, desde lo metodológico, desde lo social. Es complejo. La educación es compleja, por lo tanto, el análisis va a ser complejo. Y por último, sigo con Luzuriaga, ¿no es cierto?, que él dice es una ciencia del espíritu o de la cultura, que estudia el ser de la educación, un concepto filosófico, el ser de la educación, es decir,
la esencia, es decir, lo que la educación es, lo que la educación es. Dice sus leyes, sus normas y también la aplicación. Es como decir, la pedagogía estudia el ser, la teoría, pero también las cuestiones prácticas. ¿Sí? Y dice, así como la aplicación de estas a la vida individual y a la vida social. Siempre pensamos desde esas dos dimensiones. Lo que yo enseño y lo que el otro aprende no es solo para sí mismo individualmente, también es para los demás, también es para la sociedad. ¿Sí? Bueno, en esta primera clase así virtual de casi 21 o 22 minutos, vamos a ver solamente esto, que ya es bastante. La etimología del término, la historia y el concepto de pedagogía desde tres autores. Leer ahora el material, ver el PowerPoint, escuchar el video y empezar a escribir síntesis, resúmenes de lo que a ustedes les va quedando sobre esta explicación que vimos. Hagan cuadros comparativos de los autores y esto les va a ayudar mucho. Les mando un saludo grande y nos estamos viendo en la próxima clase virtual.